de América Latina que sentó un precedente amigo de los países latinoamericanos, incluida la República Dominicana, controversial con los norteamericanos, pero en definitiva un gran líder de Latinoamérica. Muy buenas tardes, José Bejarán. Muy buenas tardes. Bienvenido a tu programa Notimás.net. Oyendo tantas cosas interesantes de las cuales estaba hablando, miércoles de ceniza, la pérdida del padre del periodista, ahora también pues el asunto Orlando de Venezuela, de Orlando Gil. El asunto de Venezuela es el de nunca acabar. Cada día encontramos con que hay manifestaciones en diferentes pueblos. Se pide respeto para la ciudadanía, pero habría de preguntarse, ok, ¿cómo te respeto? ¿Tú estás respetando al gobierno? Porque cada vez que salen, saquean, tiran piedras, provocan. Entonces, para tú pedir, tienes que dar. Entonces, ¿cómo quiere que el gobierno reaccione? Que quede tranquilo, que entre, que saquen a todo el mundo del palacio, de las oficinas, que ellos cojan el país y ya. Eso no puede ser. Hay una controversia en Venezuela, o una situación de inestabilidad, que lo va a conocer precisamente mañana la Organización de Estados Americanos. Esta reunión de la OEA la había pedido el presidente de Panamá, y la OEA se va a reunir y se adelantó entonces en el día de hoy, en la celebración del primer aniversario de la muerte de Chávez, se adelantó el presidente Maduro diciendo que Venezuela no acatará ninguna disposición de la OEA, y dice textualmente en ese discurso, fuera la OEA de Venezuela. Es decir, que se está adelantando por si hay algún tipo de sanción contra su gobierno. Naturalmente, estas son protestas que se están dando motivadas en situaciones de escasez de alimentos, básicamente, que está viviendo Venezuela. Hay un problema económico en Venezuela, hay una inflación galopante, escasez de productos, y entonces el gobierno ha respondido a estas manifestaciones con represalias, sin lugar a dudas, y coartando en cierto modo la libertad de expresión. Por ejemplo, vimos que el gobierno de Maduro sacó de Venezuela al CNN, lo que yo considero que fue un error, porque independientemente de que se informe o no, lo que tiene que, Venezuela tiene una cadena de televisión, la cadena Azul, o la cadena Sur, que fundó precisamente Chávez, y a través de ahí puede dar a conocer las informaciones tal y como son, o dando su punto de vista, porque ya no existe un periodismo imparcial en ninguna parte del mundo. Ahora la noticia trae consigo un sesgo ideológico y una opinión de quien la emite. Entonces es una guerra de opinión lo que hay, por todas partes, a través de la radio, la televisión, de los periódicos, del internet. Entonces la gente lo que tiene que tener discernimiento para saber cómo busca la verdad ante ese bombardeo de informaciones de todos los lados. Bueno, realmente. Esa es la realidad de hoy de la prensa. No se sabe a quién creerle definitivamente. La mayoría de los periodistas, y esa es la dura realidad, pues dependen de intereses de grupos partidarios, de grupos empresariales y de otro tipo de personas o estamentos que son los que, sin estar en los medios de comunicación, dirigen todo, hasta lo que se va a decir. Hay gente que aquí diario recibe por medio de correos electrónicos, habla de esto hoy. Eso sí, ya el periodismo imparcial no existe. Habla de esto y el Ahora 30 van y buscan su dinero. Todos los programas están dirigidos hacia un fin determinado, menos este. Claro, por eso estamos hablando así. Notimás puede hablar de un lado y de otro, pero aquí ya los periodistas se han alineado todos, la mayoría, para no ser tan absolutos. Unos obedecen una línea a favor del gobierno y otros obedecen otra línea a favor de la oposición. El periodismo al estilo Rafael Herrera, ¿verdad? Ese periodismo romántico. Ya eso pasó a la historia. Pasó a la historia. Quedan algunos remanentes de ese tipo de gente todavía. Ahí está Ramé Gómez Pepín, del Nacional, que todavía es un reducto. Y también está Rafael Molina Morillo. No, si te pones a mencionar nombres va a encontrar mucho, porque no todo está perdido. Así es que a propósito de Rafael Molina Morillo, quien es el director del periódico El Día, que hoy cumple 11 años de fundado, y aprovechamos para felicitar tanto a Molina Morillo, que es el director, como también a Monegro, que es el jefe de redacción, y a Franklin. Ahí está también Hugo López Morrobel en la parte Hugo López deportiva. Morrobel en la parte deportiva. Hombre de la línea noroeste, de las matas de Santa Cruz.
Efectivamente. Entonces aprovechamos para felicitar al periódico El Día, que cumple 11 años en el día de hoy. Y con relación, ya pasando a otro tema, Bejarán, ahí vi que Loma Miranda, la controversial Loma Miranda, el senador Charlie Mariotti, en el día de hoy, dijo que es el Estado Dominicano quien tiene la responsabilidad de decidir el destino de Loma Miranda. Y con esto Charlie Mariotti contradice al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien había dicho en el día de ayer que el Senado de la República tenía la última palabra, porque hay un proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que está en el Senado para declarar el Parque Nacional a Loma Miranda. De manera que ahí vemos una contradicción. Mientras Charlie Mariotti dice que el Estado tiene que trazar su posición, el Estado, en la voz de José Ramón Peralta, dice que es el Senado el que debe decidir. Bueno, hasta donde yo sepa, el presidente o el Estado en sí no puede determinar cosas, juzgarlas y dar una sentencia a casos tan importantes. Bueno, es una responsabilidad del Estado, en cierto modo, o del Estado en sentido general, decidir qué hacer con Loma Miranda, porque el Senado de la República es parte del Estado. El Estado se divide en tres poderes básicos, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, ahora el proyecto está en manos del Senado de la República, pero parece que nadie quiere meterle mano a eso de Loma Miranda, porque esa es una papa caliente. Pero es tan difícil. Sí, es una papa caliente. Bueno, es que ahí hay unos intereses económicos. Eso puede quemar a cualquiera. No solo por los intereses, también por la demanda que es popular de que declaren a Loma Miranda Ese es el Parque problema. Nacional. Por eso está frisado, porque no se atreven a dar un dictamen contrario a lo que está pidiendo la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Parece que el gobierno tiene la tentación de explotar a Loma Miranda por los recursos económicos que eso podría generar. Se habla de unos 600 millones de dólares para el Estado, pero al mismo tiempo se encuentra con que la consigna de convertir a Loma Miranda en Parque Nacional es bien popular, y Bonao, la provincia de Monseñor Noel, La Vega, todo ese Cibao Central, está a una sola voz reclamando que sea declarado Parque Nacional. Pero sin embargo, hace como una semana hicieron una manifestación donde fue mucha gente. Sabemos que fue pagada la mayoría o empleados de esas empresas que viven por la zona, como queriendo hacer ver que Bonao, La Vega y los pueblos que están por ahí están a favor de que se explote Loma Miranda. Sí, la Falcon Bridge hizo una manifestación, pero los que están a favor del Parque Nacional para Loma Miranda han hecho decenas de ellos. Y con mucha gente. Incluyendo la Iglesia Católica. Y sin pagarle a nadie. Ahí estuvo también la opinión de la pastoral de la iglesia, muy contundente, pidiendo que se declare Parque Nacional, y también los ayuntamientos de los municipios de todo este Cibao Central se han manifestado en ese sentido. De manera que es un tema sobre el cual el gobierno tendrá que decidir, más temprano que tarde, tendrá que trazar su posición. El presidente Danilo Medina, que tiene ahora una alta popularidad en la población, podría ver mermada esa popularidad si se aventura a la explotación de este yacimiento que está enclavado en una mina de agua que es Loma Miranda. De manera que mucho cuidado con eso puede ser un estallido, eso puede ser la chispa de cualquier estallido social en la República Dominicana, hay que tener cuidado. Loma Miranda está enclavada en la misma cordillera central, que es la fuente de agua de la República Dominicana, ahí que nacen todos los ríos nacionales. Eso sería un crimen, sería un abuso. Sería un crimen. Yo creo que 600 millones de dólares no vale, no es suficiente como para cometer ese crimen ecológico. Ese genocidio ecológico. Ese ecocidio, le dicen ahora. Ecocidio. Sí, agresión al medio ambiente. Bejarán, y algo muy singular acaba de ocurrir en el día de ayer en el barrio de Villamella. En los barrios de Villamella están creando los ejércitos de defensa de la ciudadanía para defenderse de los delincuentes. Y esto imita a lo que está pasando en México con el asunto del narcotráfico, que la gente en aras de defenderse están formando los ejércitos de autodefensa. ¿Y eso es bueno o es malo?
Bueno, yo pienso que eso es malo, porque por un lado, eso evidencia que hay una deficiencia en cuanto a al servicio de vigilancia oficial, en cuanto a la policía y a los organismos que tienen que ver con el orden. Y al mismo tiempo también podía representar un desenfreno en la población, porque podrían pagar justos por pecadores. Cualquier persona puede ser ajusticiada diciendo que es un delincuente en un barrio de esos. Bueno, yo vivía hace varios años en un residencial de Villamella y ando haciendo ejercicio y viene una turba donde mí y dicen, ese fue. Y cuando, ¿qué? ¿Ese fue de qué? Me iban a linchar. Y el que se robó la televisión allí Sí. y los tipos, y yo no ando armado, pues resuelven conmigo ahí. Sí, por eso es un peligro. Inclusive tuvo que intervenir hasta la policía. Sí, es un peligro que la gente pueda estar haciendo justicia por sus propias manos. Vamos a continuar con este tema, porque ocurrió también un acontecimiento en un colmadón donde entraron unos macheteros, hicieron de la suya, pero será en el próximo segmento. Vamos a la pausa ahora. Continuamos. Si pueden poner, por señor director, los teléfonos en pantalla, por si alguien quiere llamar a referirse a esto de los comités de autodefensa que se están formando en los barrios. Porque ocurre, Bejarán, que en el día de ayer, ¿verdad? O el fin de semana, en el fin de semana, entró una banda que ahora la policía ha identificado como los depredadores, se llaman los depredadores. Entraron con machete en mano en un colmadón lleno de gente. En los Alcarrizos. En los rieles de los Alcarrizos. En los Alcarrizos, a un colmadón, y a machetazo a todo el mundo, hirieron 19 personas. Eso es increíble. Una matanza querían hacer. Una matanza. Yo vi el video que lo están pasando por internet, y personas sentadas bebiendo su cerveza, y de un momento a otro, ¡pah!, un machetazo en la espalda. Una cosa de loco. Oh, una cosa sin ton ni son. Ahí tiene que haber droga metida. Seguro, droga. Ya la policía dice que lo identificó. Se llaman los depredadores. Identificó a las personas con sus nombres, pero no ha querido dar detalles para supuestamente no interferir en las investigaciones. Eso lo más seguro es la lucha por los puntos de droga en los barrios. Hasta ahora ahí es que se centra la investigación de la policía, una lucha entre bandas rivales por puntos de droga. Que ni la policía ni la Dirección de Control de Droga ha podido dar pie con bola con esto de los puntos del microtráfico en los barrios. Eso no se va a acabar, ¿no? Se sigue vendiendo droga como si fuera yuca y batata en los barrios, y no solo en los barrios de la capital, también en el interior del país, en los campos. Uno ve puntos de droga ahí que lo conoce todo el mundo. No, y uno ve cómo van a cada rato incautando dólares en maletas, en bultos, tanto entrándolo como tratando de sacarlo. Sí, porque es un tráfico tremendo. Eso es producto del narcotráfico. Y fíjate, eso del narcotráfico, del consumo de droga, tiene doble mal. Primero es un comercio, ¿verdad?, que lo que produce terror, muerte, como estos casos que estamos viendo. Pero también a la salud del que consume eso, lo acaba, ¿eh? Porque ni siquiera es droga pura que consumen, es droga mezclada, cocaína mezclada con ceniza, con cualquier sustancia que sea blanca, con sulfato de sodio. Hasta con gasolina. Salió una droga en estos eso. días que le dicen la come carne. Y yo quiero que ustedes vean las imágenes de esos jóvenes que están perdiendo parte de su cuerpo, llagas, y van perdiendo todo, despedazándose. Y dicen que la droga es mucho más potente que la cocaína, que la heroína, que está siendo consumida. O sea, la come carne. La come carne, tiene su nombre. Que está siendo consumida por una inmensa cantidad de jóvenes, porque es sumamente barata. Lleva hasta gasolina adentro. Ay, Dios mío. Hasta gasolina. Es como el crack. Ahora mismo acaban de descubrir una banda de dominicanos en Europa, en España también. Los dominicanos están Traficantes de diseminados droga. en la mayoría de los países, ranqueados como unos timacles, como decía el abuelo mío. ¿Sabes que un dominicano fue el que inventó el crack en Nueva York? ¿Cómo? El crack es la cocaína, la ponen en un caldero y la cuecen, entonces se vuelven piedras. Por eso es que le dicen, dame una piedra ahí. Dicen, quiero una piedra. Entonces esa piedra yo no sé si es que la chupan o qué, o es que hacen un té y se la fuman. Se la fuman, en una pipa. Hasta donde yo tengo entendido. Ay, Dios mío, Se la fuman. ¿a dónde que va a llegar la humanidad? Eso es un desastre. Allá en la mayoría de los estados, los niños, 8, 9, 12 años, el que no está fumando marihuana ya no está, o sea, es rechazado por los otros grupos. Entonces, uno ve cómo estaban atacando en días pasados
a los Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere ser juez en la mayoría de los países, dictar órdenes para que se ataque el consumo del narcotráfico y el tráfico. Sin embargo, Estados Unidos es el país, paradójicamente, donde más se consume la droga. El país es el gran mercado de la droga. Y donde hay Es estados... decir, la razón de ser de todos esos carteles internacionales es el mercado americano de drogas. Pero donde ya hay estados que tienen permitido el consumo de cannabis, o sea, de marihuana. Sí, y no solo el consumo, sino la cocaína, ya está prohibida en la mayoría de los estados su consumo. Sin embargo, la gente hace caso omiso a eso, es el gran mercado. Es decir, todos esos carteles de Colombia, de México, de Sudamérica, de México y de todo eso, subsisten gracias al gran mercado americano. La droga tiene un destino, que es el mercado de los Estados Unidos. Y te agarran con un cigarrillo de marihuana y no te hacen nada. Porque aquí todavía tú tienes que somos un país puente, básicamente puente, porque estamos comenzando a consumir también de manera acelerada. Y todo comenzó cuando se dejaba el tributo aquel de las especies, ¿verdad? Tú facilitaba el tránsito de la droga a los Estados Unidos, entonces se quedaba una parte aquí para pagarle a los que hacían esa operación. Entonces esa parte se comercializa en los barrios. Y eso es lo que ha producido ya ahora que todos los jóvenes, la mayoría de los jóvenes dominicanos están perdidos en ese vicio. No, y un tráfico y una venta casi a lo claro. Yo he ido en vehículos, en Nueva York específicamente, y en un semáforo viene un tipo y te la tira adentro y dice, ese es de la buena. Sí, pero no hay que hablar de Nueva York. Por ejemplo, ¿Entiendes? pero aquí se está poniendo casi lo mismo ya. Lo mismo. Los vendedores y ya tienen sus clientes que son conocidos. Y entonces eso pasa aquí también, se la tiran al vehículo. Así es. Otra noticia, vámonos al ámbito internacional ahora. Tú sabes, Bejarán y amigos televidentes, que está subiendo a precios desproporcionados en estos días el maíz y el trigo. Y el gas natural también, pero nosotros no somos tan grandes consumidores de gas natural, pero sí somos grandes consumidores de maíz y de trigo, sobre todo el maíz, porque el maíz es la materia prima con la que se elaboran los alimentos de las aves, del pollo, básicamente, y del cerdo. Y muchos platos Entonces, originarios de Centroamérica bueno, el sobre Caribe. todo los alimentos de la principal de la dieta dominicana, que es el pollo y el cerdo, ¿verdad? Entonces, nosotros importamos mucho maíz para producir esos alimentos y importamos también los alimentos directamente. Bueno, pues resulta que el precio de esos commodities, como le llaman, están subiendo. ¿Y tú sabes por qué están subiendo? Sencillamente por la guerra que está próximo a iniciarse en Ucrania, por la crisis de Ucrania. Ucrania es un país que está en el Mar Negro, cerca de Rusia, más de 10.000 kilómetros de distancia de la República Dominicana. Y la crisis que tienen allá, con el asunto del maíz y del trigo, se refleja aquí. se refleja en precios aquí del pollo, del cerdo y de otros productos. ¿Y por qué es que están subiendo estos insumos? Bueno, porque Ucrania es el tercer productor mundial de maíz y de trigo. El tercer productor mundial después de los Estados Unidos y de Rusia. Wow. O sea que se vislumbra una escasez por la baja de producción en ese país en guerra, lo que indica que nosotros podemos aprovechar la crisis. Ese país está amenazado de ser el centro de una guerra mundial, porque ahora mismo la Unión Soviética ha enviado tropas a Ucrania y los Estados Unidos han contestado de manera agresiva también. Pero más y están agresivo, movilizando sus bases navales cerca del Mar Negro. Más agresivo está Putin, el presidente de Rusia, que dice que a él no le importa lo que piensen los Estados Unidos, que en un conflicto así todos pueden ser perdedores. Bueno, eso es en respuesta a lo que dijo Obama, que amenazando a Rusia en el sentido de que podría perder mucho Rusia si se atreve a invadir a Ucrania. Y Putin le contesta entonces diciéndole que van a perder los dos. Y yo diría que va a perder todo el mundo. El mundo entero. Porque esa sería la tercera guerra mundial. Y la tercera guerra mundial ya no sería como la primera ni la segunda, que eran de batallones enfrentados con fusiles, esas cosas. Sería una guerra silenciosa abajo, pero terrible desde arriba. Una guerra nuclear.
Desde arriba sería una guerra espantoso. nuclear, una guerra cibernética, vamos a decir, por computadora. Sí, es que Así ha no cambiado. tendrían que ir la tropa allá, sino por computadora, enviándose, yo te envío, tú me envías. Misiles. O sea que estamos en peligro todo el mundo. Y resulta, tú sabes que ya Rusia invadió a Crimea. Crimea es la península, una península que está al este de Ucrania y que hace frontera con ese país. Y es una península que anteriormente perteneció a Rusia y donde la gente habla ruso y tiene toda la costumbre rusa, porque está más cerca de Rusia que de la capital de Ucrania, que es Kiev, que está más al norte o al oeste. Entonces, ¿qué están reclamando los rusos? Bueno, están reclamando que ellos tienen derecho, ante la inestabilidad que está viviendo Ucrania, ellos tienen derecho a resguardar su principal base naval que está colocada en Crimea, por cualquier problema que haya. El gobierno que ahora está instalado en Kiev, la capital de Ucrania, es pro-europeo y pro-norteamericano. Mientras que Crimea está reclamando desde hace mucho tiempo su autonomía como país independiente, siendo una zona de Ucrania. Entonces la Unión Soviética está aprovechando todo esto y ha enviado tropas a Crimea y lo tiene invadido. Los Estados Unidos no se sabe qué respuesta dará todavía está en el campo diplomático, está amenazando, le ha planteado la situación al grupo, al G8, al grupo de los 8 países más poderosos, amenazando con expulsar a Rusia de ese grupo. Vamos a una llamadita, creo que tenemos una llamadita, ¿verdad? Sí, buenas tardes, adelante, que nos hable y de dónde nos llama, por favor. Sí, le habla el licenciado Simón Bolívar. Yo quiero hacer una pregunta tanto a ustedes, Arán, como al licenciado Pimentel. Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Baja un poquito el volumen de tu televisor. Sí. Adelante. Simón Bolívar. Adelante con tu pregunta. Ya está bajado. Sí, dale. Sí, todavía estamos en espera de que el presidente de la República haga copia del ejercicio que la Constitución le confiere para que haga los cambios que estamos esperando la población. De manera que yo quiero que ustedes hagan eco de eso y hagan un comentario. ¿Para que haga qué? ¿Tú dices los cambios en el tren gubernamental? Sí, señor. Ah, bueno. Ok. El presidente tiene la facultad de hacerlo. Ahora, Danilo Medina no ha mostrado mucho interés por la tradición esa de cambiar funcionarios los 27 de febrero y los 16 de agosto. Hasta ahora no lo ha hecho. Su costumbre hasta ahora ha sido que él lo cambie cuando lo considere. Ajá, pero está cambiando poco. Es una Es facultad. un dirigente que cambia poco los pitchers. Buenas tardes, adelante con su pregunta y quién me habla y de dónde nos llama. Sí, bien, qué bien de oír esas dos personalidades ahí. Soy el ingeniero Sandino de Jesús, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Adelante, Jesús. Adelante. Bien, yo quisiera oír un pronunciamiento de ustedes acerca del pago oneroso que paga el Estado por la carretera de Samaná. El peaje. El peaje y la indemnización que hace a esa concesión, que fueron 2.200 millones de pesos este año. Eso es una barbaridad, lo que está pasando ahí. Contrario a lo que está pasando en la Porque, recién inaugurada de Santiago. Oye, ¿qué pasa? No, espérate. Oye, ¿qué pasa? Esa autopista fue concesionada, ¿verdad? Una compañía colombiana. Compañía colombiana puso el dinero, entonces, para cobrarse del cobro del peaje. Pero hizo un contrato con el Estado, en el gobierno anterior, que dice que si no pasan los vehículos, si ellos no cobran la cantidad estipulada en el contrato por concepto de peaje, entonces el Estado tiene que resarcirle la cantidad de vehículos que no cruzaran. Increíble. Pero ¿qué pasa? Que entonces no cruzan muchos vehículos porque el peaje es caro. Y al no cruzar muchos vehículos, el Estado entonces tiene que dar un subsidio bastante considerable cada año. Para el del año completar la pasado, ausencia. el año pasado fue de 2.200 millones de pesos. Y cada día cruza menos gente por ahí porque el peaje está alto. Entonces ahora lo mismo, corremos el riesgo de que ocurra lo mismo en Santiago. No está pasando nadie casi. No está pasando vehículos por ahí, porque el peaje está bastante alto. 150, pero lo están cobrando según No, las denuncias. 150 cuesta una jipeta y un carro. O sea, 600 los camiones. cruzar de aquí para allá. Pero y es de dos allá, veces. sí, de aquí para allá 150 y de allá para acá 150 más. Pero un camión, que son los que tienen la mayor necesidad de cruzar por ahí, porque son los camiones que vienen cargados de la línea noroeste, vienen cargados de guineo, que vienen cargados de sal de Montecristi,
que vienen cargados de arroz, que vienen cargados de tomate, de los alimentos que vienen a la capital, entonces tienen que pagar 600 pesos. 1.200 y de vuelta. Oh, pero ¿y cómo puede ser posible eso? Entonces la sociedad de Santiago está reclamando que eso se baje, ese peaje. Ministro de Obras Públicas, ponga la atención a eso, porque cuando usted viene a ver, hacemos una carretera y nadie la usa. Como está ocurriendo con la carretera que se hizo de San Juan de la Maguana a Barahona, que se gastó muchísimo dinero ahí, ahora nadie transita esa carretera. No por el peaje, sino porque esa carretera no era necesaria, parece. Bueno, momento. vamos a continuar en breve con el tema, vamos a una pausa y en breve retornamos aquí en notimas.net. Pues sí, continuamos, Bejarán, con ese mismo tema de la carretera de circunvalación de Santiago. Nosotros aquí fuimos de los que más abogamos, tanto de aquí como de otros medios, porque se hiciera esta carretera de circunvalación. Y felicitamos calurosamente al presidente, a Danilo Medina, y también al ministro de Obras Públicas, que de manera eficiente y rápida hicieron esta vía en 7 meses. Esto tenía más de 30 años por construirse esta carretera y la hicieron en tiempo récord. Lo que estaba buscando era despejar a Santiago por los tapones. Y lo que se buscaba era precisamente descongestionar el tránsito en Santiago. Pero con ese peaje que le han puesto, ahora el tránsito ha seguido igualito, Santiago. ¿En cuánto tú crees que es lo más factible para reavivar el tránsito vehicular por esa carretera que acaba de inaugurar el gobierno? ¿En cuánto tú crees que debe costar? Es que hay una incongruencia ahí. Si tú para salir de la capital y entrar a la capital de nuevo, tú lo que pagas son 30 pesos. Increíble. A la capital, ¿verdad? Tú sales de la capital, pagas 30 pesos y llegas hasta Montecristi, si te vas por Santiago. De allá para acá no paga ni un Con centavo. 30 pesos y de allá para acá no paga nada. Entonces ahora para tú cruzar Santiago tienes que pagar 150 pesos. Un carro o una jipeta. Pero de allá para acá 150 más. 150 más no puede ser. Eso no puede ser. Los santiagueros están reboteados, tú sabes. Y esto es lo que hace que empaña las virtudes de esa gran obra que hizo el gobierno, que costó 130 millones de dólares. Así es que mi amigo Gonzalo Castillo, el eficiente ministro de Obras Públicas, empléese en eso y baje ese peaje. Baje ese peaje. Los vehículos que paguen 150, que paguen 50. Póngalo en 50. Y lo de 600, por lo menos 400. Y los que pagan 600, porque ¿cómo es posible? Mira, la sal que viene de Montecristi, que viene a los mercados de la capital. Montecristi produce más del 50% de la sal que consume el país. Esos camiones, esas patanas vienen, tienen que pagar 600 pesos. Entonces, ¿quién va a pagar esos 600 pesos? Eso se va en la costilla del consumidor aquí en la capital o del productor de sal en Montecristi. El chofer no va a ser. Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Parece que se fue. Sí se fue. Pues sí, el chofer no lo va a pagar. Entonces, mira, los camioncitos de guineo que vienen cargados del proyecto de la Cruz de Manzanillo o de Mao, que van a cruzar por Santiago, 600 pesos. No. Amigo Gonzalo Castillo, vaya bajando eso. A propósito, Bejarán, de que hablamos del proyecto de la Cruz de Manzanillo, por allá estuvo el presidente Danilo Medina el pasado domingo, en una de las visitas sorpresas que tiene acostumbrado el país, y nos informa José Ramón Peralta, el ministro administrativo de la presidencia, lo vemos en la prensa de hoy, que el propósito del gobierno es convertir, hacer el proyecto de la Cruz más eficiente y más productivo que cuando estaba la Grenada Company. Wow. Ya eso es mucho pedir. Pero va bien, hasta ahora va bien. A mí me consta, yo crucé por ahí, he cruzado ya en 2 ocasiones por ahí. El único problemita que tiene eso es la carretera interior de los Batelles, que está en pésimas condiciones. Pero después el nuevo administrador del proyecto de la Cruz, el señor Fonder, el ingeniero Fonder, que a propósito es un municipio de Atillo Palma, que está administrando el proyecto de la Cruz de Palo Verde, está haciendo un gran trabajo. Yo vi todo muy organizado, se han puesto señales en cada uno de los lotes de producción, se está sembrando guineo dentro de 10 o 12 meses, ahí tendremos guineo, mucho guineo para exportación. Y también anunció José Ramón Peralta que se hizo un contrato con la compañía del Monte, que es la exportadora más grande de alimentos del mundo, que va a adquirir todo el guineo y todos los rubros agrícolas que produzca el proyecto de la Cruz de Manzanillo. ¿Verdad? Que es una gran noticia. Son 70,000 tareas, que hasta ahora lo que estaban produciendo eran algunas 3,000 tareas. Ahí habían más de 60,000 tareas sin producir.
Si ahí se logra sembrar esas 60.000 tareas, esas 70.000 tareas del proyecto La Cruz, que son tierras ubérrimas, tierras buenísimas, que tienen agua sin problema, agua por gravedad. Si se logra sembrar, eso se convierte en un granero, no de la línea, no del país, no, un granero del Caribe. Ahí se puede, con eso se puede pagar esa deuda que tiene el gobierno ya con Petrocaribe, que ahora precisamente, que ya está bien alta la deuda esa, va por 3.600 millones de dólares, la deuda de Petrocaribe, la deuda del petróleo que nosotros le compramos a Venezuela a través de Petrocaribe. ¿Se pagó? ¿Le pagaron a Petrocaribe? Bueno, le pagaron 120 millones de dólares de este año, pero fíjate, 120 millones de dólares de un año, del 2013, tuvo que desembolsar el país y tiene que desembolsar próximamente 30 millones más. Es decir, que ya la amortización de esa deuda son sumas considerables. Y entonces con ese dinero, ¿qué hemos hecho? Con ese dinero lo que hemos hecho es de que pagar el subsidio de la CDE, lo que hemos hecho es quemarlo, ese dinero. Y no adelantar en nada, pues los apagones siguen igual. Mira, compramos el petróleo barato a Venezuela con un acuerdo de Petrocaribe que nos permite pagar solamente el 50% de la tarifa y el resto prestado a 20 y 23 años. Wow. Entonces, con ese dinero, con ese petróleo que compramos barato, aquí le vendemos a precio caro los combustibles a la gente. Sacamos entonces el dinero y no hacemos nada con él de manera productiva. No lo empleamos en crear fuentes alternas de energía renovable. No lo empleamos para mejorar la educación, para mejorar la salud. No lo empleamos para vencer un poco la brecha de pobres y ricos en la República Dominicana. No, lo que hacemos es que lo dedicamos entonces al subsidio que se le da a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que ya va por los 1.000 millones de dólares todos los años. Entonces es un crimen, el país endeudándose para nada, Entonces con esto del proyecto La Cruz de Manzanillo, si ese proyecto se habilita bien, podríamos producir todo lo que Venezuela quiera para venderle y a precio competitivo, porque como está en manos del gobierno se podría eficientizar eso, que todavía eso hay que ponerlo con riego por goteo, por aspersión, como se está cultivando el guineo en las fincas privadas, en la línea noroeste. Eso de mojar por anegación con canales, y eso está muy obsoleto, amigo Fonder y a José Ramón Peralta que están en eso. Hagan una inversión en riego por goteo o riego por aspersión, que así es que están produciendo los productores privados que están exportando alrededor de 300 millones de dólares al mercado europeo. Ese proyecto se puede habilitar y producir todos los víveres que requiere el Caribe, producir la carne, producir leche. Y no solo eso, y puede, o sea, la fuente de trabajo que hay para toda la región. Puede producir incluso la habichuela que está reclamando Venezuela, la habichuela negra esa que no se ha podido exportar para allá para pagar la deuda de Petrocaribe. Y que ahora vi que vino aquí el presidente de Petrocaribe de Venezuela, estuvo aquí visitando el presidente Danilo Medina, y dijo él que el país también le puede pagar en pollo, que ellos están reclamando mucho pollo allá. Bueno, es que hay un desabastecimiento total en Venezuela, ha sido la causa principal de la explosión social. Solamente con el mercado de Venezuela podría la agricultura dominicana nutrirse bien, pero también ahí el problema aquí es que los costos de producción son muy altos. El ministro de Agricultura, José Ramón Rodríguez, dijo hace poco, en un viaje que él hizo a Venezuela, tratando de indagar qué se podría exportar hacia allí, dijo que es difícil exportar alimentos dominicanos porque aquí se produce un 30% más en el costo que otros países que venden en Venezuela. ¿Pero por qué? Porque ahí viene la pregunta. Ahí viene, porque básicamente porque nosotros aquí pagamos una energía eléctrica cara, unos combustibles caros, el transporte es caro. Bueno, a eso se le agrega ahora el peaje ese, imagínate. O sea, transportar el peaje caro. La flota también mercantil, los fletes son caros, o sea, transportar a través de barcos y también a través de los aviones. Aquí todo es caro. Nosotros tenemos que trabajar mucho en la competitividad, en los parámetros de competitividad, en los costos de producción, de transporte y de comercialización. Que a propósito, Bejarán, ahí se creó un organismo, pasando ya a este tema de la competitividad. Se creó en el 2008
el Instituto Pro Competencia. Pro Competencia, esto es algo así como Pro Consumidor, Pro Industria, aquí por tiempo le ponen cosas. Se creó Pro Competencia, No que tiene tiene, director. por una ley en el 2008, que tiene el objetivo de velar porque haya una competencia sana entre los diferentes sectores productivos. Pues resulta que del 2008 hacia acá, eso no tiene un director ejecutivo y no ha podido trabajar. Pero están erogando la cantidad de dinero que le toca anual. Tiene un consejo ahí que se creó en el 2011 y está cobrando 6 millones de pesos todos los meses de sueldo. Prácticamente haciendo un golpe. 6 millones todos los meses, esos son 70 millones todos los años. Sueldo de lujo, gasto de representación, vehículo, todo. Sin hacer nada. ¿Y qué están haciendo? Nada, tiene un consejo ahí, bueno, el que tenga una botella, ¿tú sabes cuánto gana La la que presidenta está del ahora consejo? fungiendo como jefa. Una señora apellido Cohen, gana 500,000 toletes todos los meses, Carro pago, chofer, dieta. sin hacer nada. Mira, ya me estoy incomodando. Vamos a la pausa y en breve retornamos con más aquí en notimás.net. En Bejarán, la Cámara de Diputados, por fin, ¿Qué abordó el proyecto de ley de partidos políticos. Y Abel Martínez, presidente de la Cámara, lo envió a una comisión especial. Resulta que habían 3 proyectos. Uno lo había enviado la Junta Central Electoral, otro lo había elaborado la bancada del PRD y el otro la bancada reformista. Habían 3 proyectos. Entonces Abel Martínez cogió los 3 proyectos y los envió a una comisión especial instándola a que evacue su informe lo más pronto posible. Eso nos da una esperanza. ¿Sí? Una esperanza al menos. Hubo un movimiento en el plano político. Sí, porque eso estaba ahí durmiendo el sueño eterno en las gavetas hace 15 años. Ahora por lo menos lo sacó de la gaveta y lo puso en manos de una comisión. Esperamos que esa comisión no lo engavete de nuevo. Bueno, el expresidente Hipólito Mejía le mandó una comunicación recordándole al presidente Danilo Medina de que habían hecho un compromiso en el 2012 para aprobarlo. Sí, eso puede que influyera. Y también la posición de la pastoral de la Iglesia Católica, que fue contundente. Lo que es igual no es ventaja. Reclamando. Sí, pero que no se quiere aprobar porque tú sabes qué pasa, que la cúpula de los partidos lo que quieren es tener los partidos secuestrados. Todos esos viejos quieren estar ahí, no le quieren dar paso a los jóvenes. Y tenerlos secuestrados los partidos. Y entonces después critican a los otros. Tenerlos secuestrados para ellos poner a quien le dé la gana. Este me cae bien, ponlo ahí, secretario de Asuntos Electorales. Este me cae mal, sácalo. Aquel me cae bien, ponlo candidato a diputado. Este me cae mal, no lo ponga. Esa es la democracia, entre comillas, que existe en la democracia mayoría de los partidos. En todos los partidos aquí se está haciendo. Es el dedo que está funcionando, es una cúpula que hace lo que le dé la gana. En todos los partidos está ocurriendo. ¿Y lo de Mira el abajo? caso del PLD ahora. El Tribunal Superior Electoral tuvo que enmendarle la plana al PLD y decirle, no, mire, esos 7 que usted sacó, que habiendo ganado su primaria, tiene que ponerlo de nuevo, juramentarlo de nuevo. Bueno, entonces hay un problema porque no se cumple. Si se meten de nuevo, como dictaminó el tribunal, entonces van a salir Si se mete, no tiene que meterlo. Van a salir las mujeres Claro, y no se va a cumplir la cuota. Porque lo pusieron medalagariamente. Ahora, si el PLD quiere que las mujeres también estén, Que extiendan. lo que tiene que ampliar el organismo. Exactamente. Pero no puede una persona después que gana una primaria sacarlo. Imposible. Mira, por ejemplo, en el PRD ahora mismo, si aprueban la ley de partido, se acabó la huevondería ahí. Tienen que hacer una convención libre y con un padrón confiable. Y con árbitros Porque imparciales. fíjate lo que está pasando ahora. La comisión organizadora en el PRD son todos de un mismo grupo. El padrón electoral ahora mismo renunció el encargado de cómputo del PRD, Hideker, Morrison. Afín a Miguel Vargas. No, exacto, él renunció porque él dice que lo están obligando a hacer un padrón limitado, que se está desgallando la gente para hacer un padrón acomodado. Si aprueban la ley de partido, eso se terminó, hay que hacer ahí una convención y que gane el que tenga más gente. Así es. Bueno, pues nos están haciendo señas. Vamos a terminar con esta noticia que es como insólita. Un haitiano que le dio un cartuchazo a su mujer porque le guardó de cena batata vacía. No me digas, a ver. Sí, el tipo se incomodó y dijo, ¿cómo que tú me guardas batata vacía a mí? A ver, y entraron en discusión y le dio un cartuchazo. La violencia, tú sabes. A lo mejor ese no le daba nada con qué comprar la compañía. Tú sabes que hubo un llamado dramático del Papa Francisco, Ajá. diciendo a la gente que se resista a la violencia
y a la pobreza. Es decir, que no se quede tranquila. Este es un mensaje de esperanza del Papa, como todo lo que él nos tiene acostumbrado. Pero ya llegamos entonces al final, Bejarán. Será hasta el próximo viernes, cuando estaremos nuevamente con notimas.net. Y si usted quiere que su esposa le guarde compañía con la batata, con los víveres, déjele billete. Hasta la próxima. Pepín, del Nacional, que todavía es un reducto, y también está Rafael Molina Morillo. No, si te pones a mencionar nombres va a encontrar mucho, porque no todo está perdido. Así es que a propósito de Rafael Molina Morillo, quien es el director del periódico El Día, que hoy cumple 11 años de fundado, y aprovechamos para felicitar tanto a Molina Morillo, que es el director, como también a Monegro, que es el jefe de redacción, y a Franklin, Ahí está también Hugo López Morrobel en la parte deportiva. Hombre de la línea noroeste, de las matas de Santa Cruz. Efectivamente. Entonces aprovechamos para felicitar al periódico El Día, que cumple 11 años en el día de hoy. Y con relación, ya pasando a otro tema, Bejarán, ahí vi que Loma Miranda, la controversial Loma Miranda, el senador Charlie Mariotti, en el día de hoy, dijo que es el Estado Dominicano quien tiene la responsabilidad de decidir el destino de Loma Miranda. Y con esto Charlie Mariotti contradice al ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, quien había dicho en el día de ayer que el Senado de la República tenía la última palabra, porque hay un proyecto de ley que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y que está en el Senado para declarar el Parque Nacional a Loma Miranda. De manera que ahí vemos un cosa ideológico y una opinión de quien la emite. Entonces es una guerra de opinión lo que hay, por todas partes, a través de la radio, la televisión, de los periódicos, del internet. Entonces la gente lo que tiene que tener discernimiento para saber cómo busca la verdad ante ese bombardeo de informaciones de todos los lados. Bueno, realmente. Esa es la realidad de hoy de la prensa. No se sabe a quién creerle definitivamente, la mayoría de los periodistas, y esa es la dura realidad. Pues dependen de intereses de grupos partidarios, de grupos empresariales y de otro tipo de personas o estamentos que son los que, sin estar en los medios de comunicación, dirigen todo, hasta lo que se va a decir. Hay gente que aquí diario recibe por medio de correos electrónicos, habla de esto hoy. Eso sí, ya el periodismo imparcial no existe. Habla de esto y el Ahora 30 van y buscan su dinero. Todos los programas están dirigidos hacia un fin determinado, menos este. Claro, por eso estamos hablando así. Notimás puede hablar de un lado y de otro, pero aquí ya los periodistas se han alineado todos, la mayoría, para no ser tan absolutos. Unos obedecen una línea a favor del gobierno y otros obedecen otra línea a favor de la oposición. El periodismo al estilo Rafael Herrera, ¿verdad? Ese periodismo romántico. Ya eso pasó a la historia. Pasó a la historia. Quedan algunos remanentes de ese tipo de gente. Todavía ahí está Ramego de América Latina, que sentó un precedente, amigo de los países latinoamericanos, incluida la República Dominicana, controversial con los norteamericanos, pero en definitiva un gran líder de Latinoamérica. Muy buenas tardes, José Bejarán. Muy buenas tardes. Bienvenido a tu programa notimas.net. Oyendo tantas cosas interesantes de las cuales estaba hablando, miércoles de ceniza, la pérdida del padre del periodista, ahora también pues el asunto de Venezuela, de Orlando Gil. El asunto de Venezuela es el de nunca acabar. Cada día encontramos con que hay manifestaciones en diferentes pueblos. Se pide respeto para la ciudadanía, pero habría de preguntarse, ok, ¿cómo te respeto? ¿Tú estás respetando al gobierno? Porque cada vez que salen, saquean, tiran piedras, provocan. Entonces, para tú pedir, tienes que dar. Entonces, ¿cómo quiere que el gobierno reaccione? Que quede tranquilo, que entre, que saquen a todo el mundo del palacio, de las oficinas, que ellos cojan el país y ya. Eso no puede ser. Hay una controversia en Venezuela, o una situación de inestabilidad, que lo va a conocer precisamente mañana la Organización de Estados Americanos. Esta reunión de la OEA la había pedido el presidente de Panamá,
y la OEA se va a reunir y se adelantó entonces en el día de hoy, en la celebración del primer aniversario de la muerte de Chávez, se adelantó el presidente Maduro diciendo que Venezuela no acatará ninguna disposición de la OEA y dice textualmente en ese discurso, fuera la OEA de Venezuela. Es decir, que se está adelantando por si hay algún tipo de sanción contra su gobierno. Naturalmente estas son protestas que se están dando motivadas en situaciones de escasez de alimentos, básicamente, que está viviendo Venezuela. Hay un problema económico en Venezuela, hay una inflación galopante, escasez de productos, y entonces el gobierno ha respondido a estas manifestaciones con represalias, sin lugar a dudas, y coartando en cierto modo la libertad de expresión. Por ejemplo, vimos que el gobierno de Maduro sacó de Venezuela al CNN, lo que yo considero que fue un error, porque independientemente de que se informe o no, lo que tiene que, Venezuela tiene una cadena de televisión, la cadena Azul, o la cadena Sur, que fundó precisamente Chávez, y a través de ahí puede dar a conocer las informaciones tal y como son, o dando su punto de vista, porque ya no existe un periodismo imparcial en ninguna parte del mundo. Ahora la noticia trae consigo un sesgo de contradicción. Mientras Charlie Mariotti dice que el Estado tiene que trazar su posición, el Estado, en la voz de José Ramón Peralta, dice que es el Senado el que debe decidir. Bueno, hasta donde yo sepa, el presidente o el Estado en sí no puede determinar cosas, juzgarlas y dar una sentencia a casos tan importantes. Bueno, es una responsabilidad del Estado, en cierto modo, o del Estado en sentido general, decidir qué hacer con Loma Miranda, porque el Senado de la República es parte del Estado. El Estado se divide en tres poderes básicos, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, ahora el proyecto está en manos del Senado de la República, pero parece que nadie quiere meterle mano a eso de Loma Miranda, porque esa es una papa caliente. Pero es tan difícil. Sí, es una papa caliente. Bueno, es que ahí hay unos intereses económicos. Eso puede quemar a cualquiera, no solo por los intereses, también por la demanda que es popular de que declaren a Loma Miranda Ese es el Parque problema. Nacional. Por eso está frisado, porque no se atreven a dar un dictamen contrario a lo que está pidiendo la inmensa mayoría del pueblo dominicano. Parece que el gobierno tiene la tentación de explotar a Loma Miranda por los recursos económicos que eso podría generar. Se habla de unos $600 millones para el Estado, pero al mismo tiempo se encuentra con que